Les damos la bienvenida, les agradecemos la asistencia a esta sexta sesión del Congreso, del Seminario Virtual sobre Bioculturalidad. En esta sesión nos acompaña la doctora María Elena Ramírez Cabanzo de la Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia, con el tema Cartografía del desplazamiento para la reconstrucción del tejido social de la comunidad de la Tocaimita Usme, Bogotá. Se destaca que este ciclo de seminarios se encuentra en el marco del proyecto de investigación e incidencia, participación comunitaria intergeneracional para el reconocimiento y resignificación de memorias bioculturales diversas sobre los usos de recursos naturales locales. El día de hoy estaremos acompañando esta sesión Diego Mauricio Torres y su servidora Sila Lidia Zárate. A grandes rasgos, la dinámica de la presentación comienza con la presentación de la doctora María Elena, a quien cedo el espacio a Mauricio para hacer la presentación adecuada. Pues bien, es para nosotras y para nosotros un gusto tener acá a la doctora María Elena Ramírez Cabanzo, quien es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales, por este grado desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. Además, cuenta con una especialización en la enseñanza de la historia y especialización en docencia. Ella estudió también la maestría en investigación en educación en la Universidad Santo Tomás de Aquino, doctora en Ciencias Pedagógicas de la Educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC, en La Habana, Cuba, por parte de un convenio entre el IPLAC y la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, docente universitaria con experiencia de más de 20 años con docentes en formación y en ejercicio, actualmente en esta labor docente y además de investigación en la Fundación Universitaria del Área Andina, orientando módulos de pedagogía, didáctica y seminarios de investigación, vinculada también a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, desde 1991, docente en Educación Básica y Media en el IEF Fernando Soto Aparicio en Bogotá, e integrante del colectivo Chisua, Pensamientos, Gentes y Relatos. Además, bueno, algunos de los proyectos de investigación en los que ha participado, pues mencionamos acá tres, resaltamos tres, particularmente dos. Mencionaremos uno que estuvo en dos etapas y finalmente el más reciente, de 2020 a 2021, Infancias y Juventudes, comprensión de sentidos y subjetividades desde territorios socioculturales diversos. Les decía, en fase 1, donde ella es la investigadora principal, por parte de la Dirección Nacional de Investigación DNI, Fundación Universitaria del Área Andina 2020, y de 2021 a 2023, la fase 2 de este mismo proyecto, desde la Dirección Nacional de Investigación en la Fundación Universitaria del Área Andina. En el 2023, por su parte, el proyecto sobre estrategias pedagógicas para la reconstrucción de ciudadanía a partir del emprendimiento social en las comunidades, de Tacoimita, Usme, Bogotá, siendo ella también aquí la investigadora principal, financiado por la Dirección Nacional de Investigación de la Fundación Universitaria del Área Andina. Entonces, bueno, sin más, quisiéramos darle la palabra a la doctora María Elena, que siempre un gusto escucharle. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes a todos, a Martín, a Diego y a Sila. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles, un gusto compartir nuestros aprendizajes, pero también pues nuestros saberes con este equipo de trabajo. Bueno, el día de hoy voy a compartir un ejercicio alrededor de... ¿está rotando la pantalla? No. No, doctora, todo está bien, nos aparece bien su presentación. Permítame a ver. Voy a iniciar el ejercicio leyendo una afirmación que hace Osvaldo Guayasamín y que cuando
en el equipo de investigación comenzamos a revisar cómo la población con la que estábamos trabajando era pertinente. Entonces decía, he pintado como si gritara desesperadamente y mi grito se ha sumado a todos los gritos que expresan humillación, angustia del tiempo que nos ha tocado vivir. Y esa es una característica de las mujeres del barrio Tocaimita o de una comuna o en otros países o de un sector de la capital de aquí, de Bogotá. Entonces, la invitación es a generar unas apuestas más sensibles, unas miradas más humanas frente a todo lo que le acontece a las comunidades cercanas donde nosotros estamos y donde la escuela puede actuar y puede trabajar. Entonces, en el 2024, como Diego expresaba hace un minuto, a partir de la Dirección Nacional de Investigación en la Fundación Universitaria del Área Andina, se vienen desarrollando unos ejercicios investigativos alrededor de ciertas problemáticas, de ciertas temáticas y de ciertas comunidades. Durante los últimos 2 años y al 2025, porque este es un proyecto 2024-2025, se planteó este ejercicio como segunda fase del que se había hecho en el 2023, que es la reconstrucción del tejido social de la comunidad tocaimita USME a través de estrategias de educación financiera y ciudadana. El título surge como una conclusión de lo que encontramos nosotros en el 2023. Hay unas debilidades muy fuertes en la articulación del tejido social de la comunidad tocaimita y pues los insumos que tenemos como Facultad de Educación pues son educación ciudadana y estamos articulados con la Facultad de Economía, entonces por eso le apostamos también a una educación financiera. Este ejercicio investigativo se origina en la ciudad de Bogotá. Es decir, yo voy a colocar acá el cursor acá en este sector en la ciudad de Bogotá. Pero nuestra población con la que vamos a trabajar es una población afro y campesina que ha llegado de estos lugares de Colombia, o sea, que ha llegado de la zona occidental del departamento de Antioquia, del departamento del Chocó, la zona del sur del Tolima y del sur del Valle y la zona del sur del Huila y el sur del departamento del Cauca. Es decir, que la población que llega a Tocaimita viene de esos sectores. Como viene de esos sectores, pues trae toda una cantidad de saberes, hay una cantidad de relaciones con el territorio, con el contexto, pero ¿por qué llegan a Bogotá? Entonces llegan a Bogotá hace alrededor de 13 años, víctimas del conflicto armado que existe, bueno, se ha disminuido notoriamente. En este momento, 2024, se encuentra localizado en esta estrella que he ubicado aquí al sur, en la zona del Cauca, pero ha disminuido notoriamente a nivel nacional. Listo. Bien, voy entonces a compartir con ustedes algunas de las rutas metodológicas que nosotros hemos planteado. Para ello, entonces, encontramos acá algunas de las mujeres, pero quiero comentar qué significa este espacio. Entonces, para poder acercarnos a la comunidad, decidimos tomar en arriendo un espacio donde pudiéramos encontrarnos con ellos y con ellas, especialmente las mujeres, en unas condiciones de comodidad, dadas los contextos donde ellos viven y además por situaciones de seguridad de nosotros. Entonces, muy cerca de ellas, donde ellas viven a escasos 10 minutos caminando, nos encontramos ahora en este escenario, se mandó a hacer unos muebles que nos permitieran compartir con ellos. ¿Esto por qué? Para trabajar el concepto de dignidad. Entonces, posteriormente, en la medida en que yo voy conversando, vamos a encontrar la razón de estar en este espacio. ¿Cuáles son esos escenarios? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos escenarios que ellos tienen? Unos contextos de vulnerabilidad muy fuertes, vulnerabilidad estructural, por una violencia permanente. Y en esos contextos diversos, ¿por qué diversos? Porque son unos contextos
Primero, unos contextos donde hay población campesina, donde hay población indígena y donde hay población afro. Entre ellos se presentaron unas tensiones de convivencia e incluso han generado muertes de algunos de los bandos, perdón, de algunas de las comunidades y han propiciado unos como dos bandos de población, porque detrás de eso hay también unos escenarios de microtráfico. Entonces, esta comunidad tiene unas condiciones de vulnerabilidad social, afectiva, emocional, laboral, habitacional muy fuerte, y eso nos permitió ahora sí entender por qué era importante con ellas encontrarnos en un ambiente un poco más armónico. Para el 2024 y 2025 vamos a trabajar, ellas son las mujeres, en este momento tenemos 2 afros y 2 mujeres campesinas, con estas mujeres, con sus familias, niñas, niños y jóvenes, desde un enfoque cualitativo e interpretativo y como herramientas metodológicas para poder recoger información, pues están narraciones, fotografías, grupo focal y cartografía. Cuando empezamos a acercarnos a la comunidad este 2024, empezamos haciendo un ejercicio conversatorio, entonces ahí viene por qué el nombre de mi participación el día de hoy, por qué el nombre de esta ponencia. Voy a compartir con ustedes esta lectura donde dice que, bueno, no sé si alcanzan a ver, no la alcanzo a ver porque hay una barra aquí en la parte superior, donde dice que teníamos miedo de que pudiera pasar algo parecido, ¿cierto? Donde habían estado en unas condiciones de violencia muy fuertes, donde no quedaba sino la otra opción, que era rezar para que no pasara lo peor, y en este momento lo peor es con las niñas, con las mujeres. Entonces nos acostumbramos a vivir con temor, bajo torturas, desplazamientos y desaparición. Esta es la voz de una de las mujeres, pero también es la voz, curiosamente, de otras voces, de otras personas, especialmente en el contexto donde laboro por mi segundo lugar de enunciación, que es ser docente de básica primaria. Entonces, a partir de ese momento, lo que hago es como escuchar a las estudiantes que tengo y voy y me traslado a la población de Tocaimita y veo que es un escenario en las mismas condiciones de temor y de miedo. Voy a leer únicamente 2 párrafos. Vivíamos en una casa grande, teníamos mucho terreno, vivíamos bien, gracias a Dios. Yo me sentía prestigiada y respetada con mis tierritas y mi casa. Por eso trabajé muy duro para obtenerlo todo. Vivía con mi marido y con mis 2 hijos. En pocas veces era feliz en el pueblito donde todos nos conocíamos con todos. Se ha transcrito de manera textual. Un día el hijo de la vecina no volvió del monte. Eso se nos hizo raro. Nadie se perdía, todos conocíamos muy bien dónde vivía. Con el tiempo fueron más. Un día llegaron los militares con sus armas. Teníamos miedo. Nunca pasaba eso. Entonces vimos cómo se llevaron a los hombres sin importar la edad. Los subían, no importaba cuánto lloraban las madres. Tenían el atrevimiento de subirlos y pensarlo 2 veces, parecía que no tuvieran corazón. Y ellas empiezan a contar con una tristeza todo lo que fue pasando, cada una de estas mujeres en una ciudad diferente, en un pueblo diferente, en una localidad diferente, en un territorio diferente. Por eso el nombre de cartografías del desplazamiento, porque vamos a retomar unas situaciones de desplazamiento, pero también vamos a hablar de otras situaciones de desplazamiento dentro de la ciudad. Cuando nos acercamos a ella, entonces les pregunto que si hacíamos dibujos de lo que ellas hacían, y la palabra de un monosílabo fue no. ¿Por qué? Porque pues su nivel de analfabetismo es no solamente desde la grafía, sino desde una aprehensión, desde esta motricidad fina no es fácil. Entonces, los dibujos que van a encontrar están en esta presentación, no todos, son hechos por personas que escucharon los audios de ella. Y eso permite, pues lógicamente, cartografiar el territorio, qué hacían ellas y qué emociones tienen ellas hoy a partir de estas experiencias vividas. Como son de la zona del Chocó,
Entonces hay una zona selvática, hay manglares y ellas navegaban por el río y por la zona del manglar, en la zona del mar, recogiendo raíces y recogiendo algo que se llamaba la tingua. Y es un molusco, y la vida económica de estas familias era a partir de esta recolección de moluscos. Pero alrededor de la recolección hay tres elementos particulares que solamente al cartografiar el territorio y al verlas a ellas en contextos, entiende uno hoy el dolor de por qué no está, de por qué o qué sucede el no estar allí. Cuando está muy temprano, las ven ustedes con guantes, las ven ustedes con protección de su cabello, porque así trabajan y trabajan hoy en día también otras mujeres. Recogían los moluscos, pero en esa recolección se daban tres situaciones. Era colectivo de mujeres, uno; dos, contadoras de historias; y tres, cantos. Y unos cantos que tienen que ver con unas alabanzas, con unas tonalidades de música alrededor de lo que pasa. Y estos cantos vienen también desde su experiencia de ser mujer, de ser niña, de ser madre, de ser abuela, pero ante todo, de ser la mujer que llevaba al contexto el sustento económico. En esa medida, pues son mujeres muy fuertes, mujeres recias y mujeres con una valentía por estar en unas tareas cotidianas atractivas. Su sabiduría frente a este escenario pues es inigualable. Ahora sí, ¿por qué la pertinencia de este contexto, de estas imágenes en este territorio, y también la pertinencia en el seminario frente a estos saberes bioculturales que tienen estas mujeres en relación con los contextos y con los espacios? Pero un día, tal como lo planteaba la intervención escrita, la transcripción que se hace, llegó la muerte y los cuerpos bajaban por el río y ellas toman la decisión de salir. Cuando toman la decisión de salir, inicia todo un proceso de desplazamiento por el río en canoas, y en ese proceso de desplazamiento se presentan tres elementos. Uno de ellos es el tener que abandonar su tierra. Dos, el dolor que produce la muerte de sus seres queridos, especialmente hombres, pero también el dolor que produce la violación a algunas de ellas y a estas otras mujeres que eran con quien compartía en el manglar. Y ese dolor es lo que hace que permanezcan en unos silencios muy fuertes durante 2, 3 y 4 horas a lo largo del río. Cuando se les preguntaba que cuánto tiempo duraron y qué hacían, decía que el silencio era para poder poner las cosas en orden, porque ¿qué íbamos a hacer si lanzarme al río y tenía hijos y acompañar el muerto que bajaba, o seguir con mis hijos vivos, dejando que el río me llevara hasta donde podía llegar? Y en ese hasta donde podía llegar, y en ese viaje donde ellos estaban, lógicamente, emprendiendo de manera forzosa, obligada, violenta, con mucha tristeza también, pero también con una rabia que se convirtió hoy en la energía que ellas tienen, hizo que ellas llegaran a diferentes puertos, y de esos puertos emprendieron unos viajes por unas carreteras que los llevaron a alguna ciudad. Entonces aquí tenemos una de ellas graficando como este escenario que vieron, dónde estaban, que se ubicaban, pero curiosamente de todas, una logró como entender el ejercicio. Cuando ella logra entender el ejercicio, pues es una mujer primero que no vivió la experiencia, pero sí escuchó, graficaba lo que escuchaba. Entonces, a partir de esa situación, veo que el elaborar los mapas desde el concepto de la cartografía como esa relación
espacial que se dan entre los sujetos y el escenario, era mejor desde hacer el grupo focal, conversar con ellas, esas narraciones y luego generar las imágenes, que es la razón por la cual ustedes están viendo estas imágenes, porque era una sola de ellas como escuchando y tratando de imaginar, de ubicar todo lo que estaban en contra. Esta es otra imagen que surge de una de las hijas, igual muy diseñada, con mucha minuciosidad, que no era lo que de pronto esperaba, sino que era más bien como el retrato también de una niña que está en un colegio que está dibujando. Entonces veía que no me estaba mostrando realmente lo que queríamos identificar en este ejercicio de investigación. Esta es de un escenario de un pueblo donde curiosamente, tanto en esta que es acá, donde tenemos el río, acá también tenemos otro río, y en esta siguiente que tenemos otro río que atraviesa y acá también nuevamente otro río, es porque toda la zona donde ellas vivieron, hay una zona, está sobre los ríos. El río se convierte en una relación directa con las comunidades, con los sujetos, y además de eso está cargado de una cantidad de cantos y una cantidad de como ensambles teatrales cuando ellas en otros contextos, otras mujeres de otros lugares con situaciones muy similares, empezaban a ver el río como el poder desahogar todas estas emociones, porque en una voz de ellas decían: lloré tanto que creo que aumenté el canal del río. Entonces, el río para ellas era fundamental. Dentro de los elementos aquí encontrados, entonces vamos a tener comenzamos a identificar pues una dimensión social, demográfica, económica, de vivienda, y aquí hay unas situaciones, una información clave. El 95% no tiene servicio de salud. Hay jóvenes de 15 años o alrededor de 15 años que aún son analfabetas estando aquí en la capital, mujeres que llegaron con ellos, estos niños bebés, otras que pues se embarazaron estando ya en Bogotá, pero con unas condiciones de vulnerabilidad afectiva, emocional, de crianza, de acompañamiento. Entonces, hay jóvenes analfabetas. Por ejemplo, en una de las casas encontramos que habían llegado del Chocó dos jóvenes que estaban allá en la zona, en el campo, llegaron donde una tía y no saben leer y escribir y tienen alrededor de los 15 años. Esto es en una sola casa, imagínense ustedes en las otras. La población que está en promedio menor de 18 años tiene un grado de educación media. En este caso alcanzan a 10º y muy pocos alcanzan a grado 11. Otro elemento que encontramos es que la población adulta, 8 de las mujeres adultas que nosotros tenemos son analfabetas, no saben leer y escribir, y eso pues, ¿qué va a hacer esa situación? Va a agravar su desempeño laboral, va a agravar su condición de mujer frente a esa relación de pareja, con unas problemáticas de violencia de pareja muy fuertes. Encontramos también que dentro de la comunidad el 96% son infancias, niños, niñas y jóvenes, y estas infancias permanecen mucho tiempo en la zona de la calle, le rodea una zona de bosque que ya voy a compartir una imagen, entonces pues lógico, se van al bosque, atraviesa un pequeño riachuelo, entonces tienen unas condiciones de no acogida familiar y eso agrava la situación. Hemos encontrado presencia de población migrante, especialmente población venezolana. Entonces, con algunas familias tienen relaciones muy cercanas con ellos, pero con otros se han generado situaciones de tensión, y también ha llegado otro tipo de población que forma parte como de estas situaciones de microtráfico que se han presentado en diferentes lugares de la ciudad, pero especialmente en estas zonas o en estos barrios que son producto de invasión. Hay algunas personas con discapacidad. Esta afirmación se hace desde una observación directa. Persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona con falta de movilidad por disminución en su desarrollo cognitivo. Entonces tenemos también, o se encuentra también esta población.
población menores de 12 años sin ningún tipo de escolaridad. Es muy delicado esta situación. Por ejemplo, vemos niños que están en promedio, que van y estudian un mes, 2 meses y se retiran. Encontramos también que la mayoría de la población se dedica a actividades económicas esporádicas, no permanentes, entonces son celadores, personas del aseo, personas que trabajan en construcción, personas que son apoyo en salones de belleza, personas que trabajan de venta en supermercados, pero no hay unas actividades que les permita una garantía y lógicamente esto afecta la seguridad social de las personas. Las viviendas sin servicios básicos, pues es total. No hay acueductos, no hay un alcantarillado que permita, lógicamente, una calidad de vida. No hay el servicio de energía en algunas casas, en Bogotá, no sé en otros lugares cómo lo llaman, pero se conoce como de contrabando o hechiza, y es que corren un cable para tener luz. Pero sí hay dos cosas que llaman la atención y eso forma parte de la idiosincrasia, y es que tenemos, se pueden encontrar baffles, o sea, ¿cómo llamarlo? No sé, cómo en México, estas consolas de sonido que pueden ser hasta de 1,5 metros de altura con un sonido impresionante. Así no tenga la casa absolutamente o un mueble, pero sí tienen sonido. Y eso es parte de la cultura, de la idiosincrasia y pues de los gustos de la población. Bueno, cuando nos dimos a la tarea de mirar qué estaba pasando con estas poblaciones dentro de lo que pudimos, encontramos también que tenemos una familia, tenemos unos conceptos importantes a partir del título del proyecto, del nombre del proyecto directamente, y es que a nivel administrativo ellos hacen un ejercicio de apoyo financiero por mano cambiada. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le cuido a su niño, pero usted después me puede prestar plata, pero ahorita no me pague. Venga, entre todos nos reunimos y hacemos una olla comunitaria. Si yo tengo que llevar a una persona a la clínica, todos recogen dinero y apoyan a la persona que lo necesita. Entonces son unas prácticas muy interesantes de mano cambiada, que así lo llaman ellas, y pues eso implica también que dentro de la población afro se organizan de una manera muy recíproca. ¿Alrededor de qué? Pues alrededor o dentro de la comunidad. Cada familia se organiza de acuerdo a sus situaciones particulares, pero esa organización es para solucionar el día. Mañana no existe, mañana no sabemos qué va a pasar, pero al menos hoy. Y eso les permite a ellos pues crear primero unos lazos de convivencia con algunas integrantes de la comunidad que tienen historias similares, pero especialmente que tuvieron unas relaciones directas, llámese porque vivieron en el mismo departamento o llámese porque fueron desplazados o también porque llegaron a fundar el barrio, y como decían unas de ellas, que donde el ESMAD tuvieron guerras, batallas campales con el ESMAD, y al tener estas batallas campales con el ESMAD en Colombia es como estas fuerzas de seguridad antimotines, que se conocen así en muchos países, esos antimotines era porque ellos construían hoy un rancho, lo levantaban en un día, se quedaban en la noche cuidando el rancho, pero al otro día llegaba estas fuerzas de seguridad y tumbaban. Entonces volvían ellos, dejaba que se fueran, volvían y levantaban, y así duraron palabras textuales de 2 a 3 años, hasta que finalmente la policía no volvió a llegar y ellas empiezan a tomar posesión de ese territorio. Para eso, pues la idea era buscar una solución inmediata, fuera como fuera. Algunos de ellos han creado unos vínculos con otros compañeros, con otros coterráneos y especialmente con la población afro. O sea, somos vecinos, pero además de eso nos decimos comadre, y además de eso nos llamamos hermanos, nos llamamos primos, así no exista esa relación filial de sangre. Por esos lazos de cooperación entre ellos, pues participan de actividades familiares, colectivas, ¿cierto? Y semanalmente se encuentran dentro del baile, dentro de la música. Entonces, cuando estábamos recogiendo esta información, hablábamos de cuál era la razón del compartir de toda esta fiesta, si no haya un plato de comida, pero que sí haya un espacio para la fiesta, para el baile, para el trago. Entonces decían que era una forma de disimular, de sobrellevar, de atenuar todos los recuerdos que traía el desplazamiento.
y ahí encontré por qué ellas no querían graficar ni dibujar o no les llamaba la atención, sino a través de la voz, porque la voz les permite como relacionar con todo su modus vivendi y se saltan un poco lo que estaba pasando anteriormente. Ellos hablan como de intercambiar favores, ellos a partir de esta mano cambiada, pero ellos sí esperan que se regresen los favores recibidos y además pues esperan que siempre estén los coterráneos ahí apoyándolos. Bueno, en esta dinámica también, por favor. Bien, entonces en esta dinámica, al llegar a una parte alta de la zona donde hoy viven, encontramos esta imagen y ellas me la pasan. Ellas me dicen, profe, esta imagen es tomada de allá arriba, donde queda el camino que nos conduce a la escuela, a un colegio. Y en esta imagen, entonces ellas dicen, es que me encanta porque cada vez que llego a esa imagen, veo el territorio donde vivíamos con mi familia y tuve que salir. Entonces yo le decía que más recordaba y me trae esta otra imagen donde me dice, mire, aquí está todo lo que éramos, la casa que teníamos, pero era un lugar maravilloso. Y la tengo en blanco y negro porque es que la vida de nosotros, así como mi color de piel, soy negra, pero igual a veces veo las cosas diferentes, con una luz como blanca. Entonces fíjense ahí que en estas fotos que muestran la relación que tenían ellos con el territorio, expresan también su sentir, una el ahora y la otra cómo era con sus coterráneos. Entonces, a partir de toda la expresión que ellos tienen de cómo viven, perdón, me quedó como repetida, ok, de toda la expresión que ellos tienen, acá están las dos repetidas. Bueno, este es el contexto. Es un contexto de casas en una condición de altísima vulnerabilidad, no tienen una infraestructura de ladrillo, nada de eso, son hechas con, como dicen ellas, con materiales de reciclaje, pero detrás de eso hay una zona verde, le llama la cantidad de árboles, pero el escenario donde viven es muy pobre, o sea, ahí hay una combinación perfecta. Curiosamente, hay un espacio de una fábrica en la parte de atrás y esta fábrica vende cosas y o sea, vende ciertos productos y sale a comerciar a la ciudad y algunos de los jóvenes trabajan en ese sector. Entonces, no tengo para qué comer, no tengo cómo hacerlo. Mi familia está muy mal, pero no hay problema. Yo voy y trabajo y al ir a trabajar allí, me gano lo del día, pues yo dejo de estudiar. Ahí hay una relación directa de por qué hay una pérdida de año escolar permanente. Esta imagen es el escenario donde ellos están. Estábamos compartiendo con ellos, estábamos revisando con ellos, pero cuando yo les mostraba a estas niñas que explicaba la imagen, ellas dicen que lo que más les llama la atención es las ollas que están muy brillantes en la parte del fondo, como si fueran nuevas, así tuviéramos unas prácticas de cocinar todavía en fogón, pero las ollas hay que cuidarlas y eso me llamó la atención de ellas. El dibujo de esta imagen. Entonces ustedes pueden darse cuenta la similitud que hay en algunas de las relaciones que ellos tienen. El espacio para ellos, ellos generan unas relaciones de muchísima tensión en espacios donde hay tantos artículos de diferente situación. Entonces decían, por favor, queremos ir al parque. Y el parque es una zona verde más grande, como una cancha de fútbol. Pero es una zona verde que linda con una quebrada y lamentablemente esa quebrada tiene la historia de abortos de muchas de las mujeres del sector. Entonces, el fenómeno de violencia y el fenómeno de relación con el territorio es diario, es continuo, y algunas de las mujeres han hecho unas pequeñas huertas cerca, o sea, por detrás de esta casa exactamente, cerca de la, del río, de la quebrada que baja, para cultivar plantas medicinales.
Entonces aquí hay una imagen, por decirles que esta figura que se ve aquí soy yo, en la foto soy yo. Y vamos caminando con los niños ese día, con las familias, y es otra cara. Entonces aquí estamos pasando por un pequeño riachuelo que tiene o es como el canal de las basuras, la quebrada baja por esta parte y las montañas donde ellos se ubican a mirar y a ver esa imagen de la zona allá de la montaña es en la parte alta. Estamos aquí en la zona verde donde ellos juegan cotidianamente. Bueno, cuando estábamos en este ejercicio de contar, de hablar con ellas, ¿cuáles fueron esas situaciones que de pronto quisiera retomar o quisiera traer? Una de ellas hablaba del carruaje del niño que fue dejado y decía, mientras que yo allá en el Chocó tenía un carruaje donde podía transitar con el niño, podía compartir con él, podía estar con él, aquí en la ciudad por la montaña, porque es una zona de difícil acceso, porque tuve que hacer una placa huella que es como una medio, es colocar cemento en una vía para que los carros puedan subir hasta cierto sector. Es imposible. Estoy muy enferma porque cargar el niño es muy pesado. Añoro el carruaje y le dice, mándeme una foto del carruaje que quedó y le queda esa foto. Y ella dice que ha sido el dolor más grande volver a ver el carruaje en esas condiciones, sabiendo ella que tenía la necesidad en el contexto, perdón, en el contexto así donde ella está. Entonces, allí hay toda una trascendencia de esas emociones de dolor, pero también estas emociones por el conflicto que estaban viviendo, por la situación de estar en este terreno y en estos contextos donde ellos actualmente viven y viven condiciones de violencia. Bueno, en este espacio encontramos a los niños compartiendo, pero curiosamente veíamos esas caras de tristeza de estos niños. Esto forma parte también de una foto. eh, y cuando estábamos compartiendo, entonces la idea era que ellos pudieran como expresar la razón por la cual no estaban estudiando y ninguno de ellos mencionaba la razón, no, que me va mal en el colegio, que no me gusta estudiar, que tengo problemas, que me quedan lejos, todo lo que ustedes quieran, pero ellos no expresan que la relación directa tiene que ver con estas condiciones que sus mamás han vivido. Estos niños nacieron aquí en Bogotá, pero sus mamás son de este territorio donde antes comentaba. Fotos donde muestran que todavía cocinan en fogón en estos sectores porque no tienen para pagar o el gas o la pipeta de gasolina o no tienen conexión con el gas que ya empezó a llegar según voz de ellas. Entonces, tranquilamente, pues cocinan en fogón. Bueno, cuando hablamos, esto también en algún momento se comentó el año pasado, existe una familiaridad de ellas por mantener el uso del fogón, porque esta familiaridad les permite a ellos poder hacer memoria no solamente de su historia familiar, de su historia generacional, sino también del acuerdo de saberes y el acuerdo de todo lo que ellas viven y de todo lo que ellas hacen. Bueno, de acuerdo a Miguel Ángel Escalón Aguilar, quien es mexicano, entonces, puntos de ellos que tienen que ver con situaciones, permítame un segundo, por favor, un minuto, por favor. Listo, qué pena con ustedes. Bien, entonces, en esta situación, Miguel Ángel nos comenta que debemos, con todas estas, ahora sí, con todas estas cartografías, estas historias de vida, estas narraciones para que otros grafiquen, estas situaciones que vivieron en un contexto, pero que se replican de una u otra manera, hay que encontrar como tres elementos importantes. Uno tiene que ver con el punto de convergencia y es la trascendencia de las comunidades y cómo se presentan estos diálogos múltiples. Cuando se habla de diálogos múltiples, no solamente son estos diálogos sobre el modus vivendi, sino que también son diálogos desde la crianza, diálogos desde
la crianza desde el ser mujer, la relación con el territorio, desde la partería, incluso estas mujeres practican la partería en esta comunidad, que también eso es otro conversatorio pendiente, sino que también hay otras conversaciones alrededor, por ejemplo, de lo que implicaba la conexión con la tierra, con el río, con el manglar, con la pesca, el ir en la canoa, con sus cantos, con sus versos y con sus bailes, con su música. Entonces, hay unos puntos de convergencia en esta relación que se da frente a esa experiencia vivida a partir del desplazamiento, ya esta experiencia vivida en la ciudad y en esta ciudad que también ha sido muy violenta con ellas. Se requiere una construcción colectiva y ahí es donde entra la investigación, donde ellos hablan o ellas especialmente hablan de que ellos quieren trabajar algo, a ellos les llama la atención la educación, perdón, aprender todo esto de finanzas, especialmente poder administrar su poco dinero que les llega porque decían, es que el día domingo nos gusta ir al restaurante y se nos va una buena cantidad. Entonces yo les decía que si no íbamos al restaurante, que por qué no cocinábamos en la casa, y decía porque es que toda la semana estamos en la casa. Y también es como el afán de cambiar de espacio, de cambiar de ambiente. Entonces, les decía que por qué no planteaban unas huertas que les permitiera alimentos en clima frío, no similar a lo que ellos cultivaban allá en el Chocó, porque es un clima lluvioso, es un clima caliente, sino aquí, un clima frío. Entonces, esa es como una posibilidad que tienen. Y para ello, desde una mirada pedagógica, pues entonces planteamos como tres acciones. Una de ellas es organizar huertos, granjas, jardines que permitan unos encuentros de los mayores, porque hay mujeres adultas, muy adultas, de más de 60 años, con estas nuevas generaciones y jóvenes y niñas y niños que están en la idea de aprender. Y eso les permite a ellos poder construir otros saberes, pero también que permanezcan esos saberes que tenían ellos directamente pues allá cuando estaban ellos pues lógicamente en su modo de vida y en sus escenarios. Esta es una de los puntos de encuentro que podemos tener, de las construcciones que podemos hacer y desde una mirada pedagógica. Bueno, por otro lado, entonces, vamos ya aproximándonos a las conclusiones. Hay algunas conclusiones que son mencionadas desde la voz de ellas a partir de la lectura que hemos hecho, pero también hay otras conclusiones que uno va sacando como en este ejercicio de investigación, y es que tanto allá en el Chocó, que quedaron estas casas solas, estos territorios extensos solos, desaprovechando totalmente la tierra, aquí en la ciudad, en ese espacio que ellos están, donde ellos están ubicados, también hay desaprovechamiento de la tierra. Entonces, ahí hay una situación que llama la atención. El río, la pesca, ellas dicen que desearían volver, y aquí vamos a compartir ahora una situación, pero desear volver, saben que no va a ser en las mismas condiciones, además porque ya se han acostumbrado al clima de Bogotá, ya tienen otras prácticas culturales y prácticas de hacer, y eso implicaría otras situaciones. Sin embargo, anualmente están viajando o buscan la manera de llegar al contexto para poder tener esa relación con el territorio, a pesar de estar en condición de desplazamiento y a pesar de estar en condiciones de vulnerabilidad en la ciudad, buscan conectarse con el territorio. Hay unas situaciones socioeconómicas y de infraestructura latentes que nosotros como investigadores pues no podemos solucionar, pero sí nos permite que pueda ser atendidos en algún momento. Y estas situaciones pues se les plantea que desde la escuela puede haber una recuperación de ellas, pero no es sencillo porque no hay un mundo laboral que les permita a ellos tener unos ingresos, hay unas condiciones de poca seguridad social o no tienen seguridad social, muchos están desempleados, ganan un sueldo diario de muy poco valor, no alcanzan a ganarse no alcanzan a ganarse en unos $10 al día para mantener una familia, entonces pues, va a ser muy complejo sí, muy complejo esta condición. Bueno, sí, se mantiene latente ese sentido territorial que tiene la población y esa relación con su espacio,
pero ¿por qué latente? Porque se han constituido unos barrios donde, aunque ellos intenten apropiarse, porque se han apropiado de una parte de la montaña con unas particularidades de vista, no hay aprovechamiento de la misma, pero sí existe unas situaciones de tensión frente a esconderse detrás de la montaña o atravesar la montaña para ir a la institución, a una institución escolar, o atravesar la montaña para ir a trabajar a otro barrio. Entonces, ahí hay una relación directa con el territorio y pues lógicamente de los barrios con las ciudades. Definitivamente estas mujeres son mujeres líderes, se autodenominan mujeres líderes porque tienen una relación de la comunidad con algunas instancias estatales, especialmente para reclamar la canasta afro, que es una canasta con, pues no canasta, pero es un mercado para abastecerse por un tiempo, producto de una normatividad del Estado donde el Estado facilita el dinero para que ellas puedan alimentarse por haber sido víctimas del conflicto armado y víctimas del desplazamiento. Pero alrededor de la canasta afro, pues se han generado unas relaciones con estas mujeres y algunas pues han propiciado también a partir de esta relación con la canasta poder tener contacto con unos centros comunitarios donde hay otro tipo de aprendizajes a nivel barrial. En la propuesta de desarrollar talleres para formar ciudadanía, que es la fase en donde nos encontramos, hemos tenido bastantes dificultades. ¿Por qué? Porque encontramos primero las 12 no van en el mismo instante, sino van esporádicamente, van 4, luego van 6, luego van 8, no siempre son las mismas. Unas veces llegan con sus hijos, que los necesitamos, otras no. Al trabajar con los jóvenes, entonces hay que pensar siempre en juegos recreativos y actividades que les permita una distracción. Entonces estamos en ese proceso de seguir aquí, pues esto continúa, ¿no? Este es un ejercicio que continúa al 2025. Bueno, finalmente, entonces comparto una situación que le llegó a una de las mujeres en el 2020, esto hace exactamente 4 años, cuando ella decide volver al territorio. Esta es una casa de una de ellas allá en el Chocó, como ustedes se pueden dar cuenta, está sobre palafitos, tiene canoas para poderse trasladar, pero mire lo que llega. Comunicado a la opinión pública por las Fuerzas Armadas Mexicanas. Curiosamente, coincide con el nombre mexicano, pero no es por llamar la atención ni despectivo nada, sino porque les llegó a una de ellas. Hoy se cumplió la amenaza que por nuestros emisarios le advertimos a Martín, no a Martín, al de acá, y al Moro Delgado. No dejarán que nos trasladarán. Está mal redactado, ustedes ya saben, es textual. Y si sabemos que se fue a Bogotá a traer al GRI para que trasladaran nuestras unidades que se encontraban en la cárcel de Quibdó. Esto es porque hay personas que están presas a partir de las voces de algunas de las víctimas en Colombia, olvidándose del compromiso que tenemos por la ayuda definitiva que les dimos para ganar la alcaldía de Quibdó, de lo cual son testigos y garantes los Trujillo y Moro Delgado. En vista de esto, le hemos tomado la decisión de hacernos respetar del alcalde y sus amigos y declaramos objetivo militar a todo aquel el que transite después de las 6 a.m. a las 8 a.m., es decir, tarde-noche hasta el otro día, desde el viernes hasta el día martes, para demostrarle al traidor de Martín que nosotros mandamos y dominamos Quibdó. Por tal motivo, quien salga en este horario será víctima de nuestras unidades. Bueno, siguen ahí, que ahora mire, tienen la orden de disparar, no rumbas caseras, ni enfermos, ni ejercicios, nada en ese horario que incumpla o se atengan a las consecuencias. Además, se prohíben los paseos a Tutunendo, Icho y Yutú para Pacurita, etcétera, que son lugares que con unas playas muy lindas y muy agradables, palabras de ellas, con una extensión de arena negra, arena porque forma parte de la particularidad de las playas en el Chocó, pero con un mar muy agradable. O sea, fíjense ustedes hasta dónde trasciende. Ya sea
así sea de día, porque también las unidades rurales tienen órdenes claras de atacar fuerzas armadas. Entonces, decía, porque se les planteaba que siguieran la ruta de volver al territorio y ellos explicaban la no posibilidad de volver porque sigue latente el conflicto. Pero lo cierto sí es que algunas de estas personas han llegado también a la zona de Tocaimita y eso también ha generado una situación de muertes que mencioné al comienzo. Entonces no sabemos, no hay certeza, pero pues según el run run de una y de otra, esto sucede, eh, puede suceder. Muchas gracias, muy amables. Dejo de compartir, no sé. Bien, pues nosotros somos quienes agradecemos, doctora, su participación. Es esta exposición clara, además. Y bueno, me gustaría en principio indicarle a la audiencia que abriremos espacio para que puedan comentar o preguntar a la doctora María Elena. Y en primer lugar, tener algunos comentarios de la compañera también que está acá acompañándome para comentar su presentación. Sila Lidia. Adelante, Sila Lidia. Gracias, pues es un gusto escucharla nuevamente en este espacio. Es cautivante, ¿no? Cómo nos va describiendo el paisaje donde está, pues, inserto este proyecto, pero nos los va describiendo desde la narrativa de las mujeres, ¿no? Desde sus visiones, desde sus sentires. También podemos visualizar estos espacios, ¿no? Manglares, el manglar y el río, ¿no? La relación tan estrecha y vinculante que tienen las personas con su entorno ambiental. Y verlos, insisto, desde la narrativa, desde el posicionamiento de las mujeres, verlos no solo como estos espacios biofísicos o productivos, ¿no? Sino también como espacios de refugio, de inseguridad, pero a la vez de organización. Y de organización que a su vez también representa una esperanza, ¿no? De una mejor forma de vida o de relacionarse. También se me hace muy interesante el recurso cartográfico, ¿no? Cómo se emplea en esta propuesta. Pero lo que me anima, ¿no? Es cómo este recurso cartográfico se junta con otros recursos, como la narrativa, ¿no? Despertar esta sensibilidad a partir de la narración no solo escrita, ¿no? Sino oral de sus vivencias. Y o me permite, ¿no? Jugar con la imaginación y situar estos recursos técnicos o enfoques incluso teóricos, metodológicos, como recursos no solo para el registro, ¿no? De procesos X en los territorios, sino como recursos que permitan fortalecer o desarrollar capacidades, habilidades en las personas que transiten hacia su consolidación como personas con la capacidad de transformar sus entornos, ¿no? Usted cierra parte de la presentación haciendo este hincapié. Se autodenominan lideresas, ¿no? Creo que este ya es un punto crucial, ¿no? En el que ya esta autodenominación de sí mismas, creo que está o puede favorecer procesos de gestión de los recursos al interior de estos espacios. Y mencionaba también durante la, la narrativa de este proyecto, otros espacios bien importantes que forman parte, ¿no? de su tradición o de su cotidianidad, las cocinas, los fogones, los huertos, los jardines, ¿no? Como estos espacios que continúan en la vida de las personas y cómo también pueden ser medios que conjuntamente con la capacidad de liderazgo que tienen, pueden orientarse hacia proyectos productivos, ¿no? Que permita ser parte esencial en sus medios de vida, pero proyectos productivos que surgen o se gestan desde el patrimonio, ¿no? Desde el patrimonio biocultural de estas poblaciones. Y creo que pudiera trabajarse, ¿no? En esta estrato de la población que de mayor representatividad, que son los jóvenes y los niños. Y creo que el espacio, ¿no? Mencionaba que es docente de educación básica, es el espacio propicio
¿no? Para favorecer estos procesos. Le agradezco muchísimo la presentación y el espacio de diálogo brindado. Adelante, Mauricio. Bien, pues además de secundar todas, algunas, principalmente las impresiones que ha dicho Sila Lidia, reconocer que el juego conceptual al que invitaba desde el inicio era y fue durante la exposición muy interesante, ¿no? Desde la acción de cartografiar el desplazamiento, el cual trae detrás, en este caso, muchas cosas, fenómenos, causas. Para mí, desde un inicio me invitaba a pensar mucho y recae en un eje bien interesante, la narrativa, como bien lo resaltaba así la Lidia, en las narrativas que señalan condiciones socioeconómicas desfavorables, ambiente y convivencia con migrantes de otros países, también la percepción misma del rol femenino, cómo se dan estas organizaciones entre la misma comunidad, el reconocimiento de la violencia incluso del mismo Estado y que todo esto trae consecuencias educativas, laborales, las actividades productivas de, digamos, emprendimiento. Entonces, a mí me ha parecido que el resaltar esto para cartografiar y conjugarlo con algunos rasgos naturales, territoriales y acompañarlo con fotografías, dibujos, a mí me ha parecido muy interesante porque desde un inicio el juego entre las palabras me invitaba a reflexionar sobre lo que nos iba a proponer para la reconstrucción del tejido social de la comunidad en específico que nos habla y que además nos deja por ahí la idea de que están en un momento en la investigación en el que se busca formar ciudadanía. Entonces eso para mí me parece luego interesante volver a escucharle, como ya me ha tocado escucharle anteriormente, será también interesante escucharle posteriormente, con la principal idea de reconocer estos rasgos que ustedes logren rescatar para formar ciudadanía, que creo es algo muy importante e interesante de realizar con y desde estos territorios que por mucho tiempo han estado relegados. Entonces, bueno, sin más de mi parte, vamos a abrir el espacio también para que las demás personas que están en la como escuchantes, como oyentes, puedan preguntar y comentarle a la doctora lo que les parezca y empezar el diálogo con ella. Mientras abrimos la lista de participaciones, le comparto un mensaje de Raúl Vargas desde Monterrey, Nuevo León. Saludos y felicitación a la doctora María Elena por su compromiso socioambiental, haciendo valer la importancia de la investigación e intercambio internacional. Les recordamos que al término de esta sesión, en el mensajero de esta sesión podemos ingresar los datos para la asistencia. Quien guste tomar la voz, levantar la mano, vamos indicando aquí la opción para seguir dialogando con la doctora María Elena. Hay otro comentario y luego le daremos la voz a Andrea Herrera. ¿Gustas leerlo, Sila Lidia? Claro, de Gerardo Martín Conde. Extraordinaria la exposición de un problema terrible producto de la militarización del Estado, aliados con grupos de narcos y paramilitares. Lo importante, y eso se ve en el trabajo, es la reconstrucción del tejido social. La felicito, muy buena experiencia y vivencias. Andrea, adelante. Andrea Herrera, tienes levantada tu mano y bueno, te invitamos a... A ver, mi pregunta es, ¿las autoridades hicieron algo ante la violencia y las amenazas que recibieron? A ver, es un tema, yo sonrío porque es que soy docente de ciencias sociales. Entonces, en la institución de educación media, entonces es un tema que se trabaja permanentemente. Entonces voy a contestar y luego hago la relación con el proyecto. Nuestro territorio nacional es un territorio afectado por el conflicto con diversos actores desde hace más de 60 años. Colombia ha tenido como dos grandes oleadas de violencia, una de ellas es en la década del 50, del 60, que originó que llegara una migración del campo a la ciudad muy fuerte, pero también posteriormente en la década de los 90 y del 2000
viene una oleada muy fuerte a partir de un fenómeno de ultraderecha, de un fenómeno de militarización, de un fenómeno de grupos armados, de microtráficos, de narcotráfico muy fuerte. Pues producto de eso, lamentablemente nos conocen con unas referencias muy dañinas para el ejercicio, para ser colombiano, y es que las novelas de los del narco y del patrón y no sé qué más, seriados que incluso yo no he visto, pero que mucha gente en Latinoamérica sí los ha visto, pues eso forma parte de la cultura del microtráfico, del narcotráfico y de otros actores. Frente a esa cultura, desde el Estado se generó unas apuestas también porque estuvieron untados del narcotráfico, unas apuestas de protección. Como se dieron unas apuestas de protección, surgieron otros actores. Surgieron, por un lado, paramilitarismo muy fuerte, muy marcado, como personas que eran protegidas por el aparato militar, las bases militares, las bases y las Fuerzas Armadas, pero esto tiene unos nombres, unos batallones que se ubicaron a lo largo del territorio. Y aquí ahora entra, esto es a nivel de respuesta general, ahora con el proyecto. Algunas de las mujeres de este contexto fueron víctimas del aparato militar. Creo que ahí respondo. No sé si alargarme porque pues esto sería seguir hablando, pero pues se pueden ustedes imaginar. Además, ¿por qué? Porque, bueno, voy a hablar de otros contextos y de otras mujeres, porque otras que estaban en la zona de Antioquia, allí hay producción de banano. Y esta producción de banano estaba en manos de unas multinacionales. Entonces había una empresa multinacional que se conoce como la United Fruit Company y otra que se conoce como la Chiquita Brands. Ambas empresas han hecho presencia no, ambas empresas que están en este territorio son protegidas de fuerzas al margen de la ley, paramilitarismo y bases militares. Entonces, ya la respuesta puede ser ahí como de manera más precisa. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Sí, Guillermo Bonilla Bernal, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Este, yo soy de México, la Ciudad de México, pero más o menos me he informado de situaciones de desplazamientos que existen en México, en algunos lugares, por ejemplo, del sureste del país, Chiapas, ¿no? De donde se dan situaciones muy similares a las que ahorita se están narrando, de la situación de violencia en Bogotá, en Colombia. A lo mejor las dimensiones son distintas y los contextos son distintos también. Sin embargo, yo lo que iba a preguntar es, digamos que lo que se plantean de soluciones o de alternativas en esos proyectos que están impulsando, lo veo como unas microsoluciones, ¿no? Es decir, microresistencias a nivel de comunidad, que también aquí en algunos lugares se tratan de implementar, ¿no? Pero como, bueno, si este proyecto que se ha narrado, si ve la necesidad o la posibilidad de soluciones a más largo plazo a nivel de contexto nacional, es decir, no nada más en una parte del territorio o una pequeña comunidad, sino un proyecto que sea de más largo alcance para que esas situaciones no se repitan y no se estén dando, digamos, de manera continua. Esa era mi intervención, pregunta. Gracias. Si gusta, doctora, responder y ya después tendrá la voz Gerardo Martínez. Gracias. Bueno, es que el tema del conflicto es un tema multidimensional, hay que partir de ahí, ¿no? Pero también es un tema político. En Colombia no se puede desconocer. Está dentro yo lo colocaría como dentro de una caja donde por todos los lados hay unas particularidades.
Por un lado están las tierras, por otro lado está una riqueza acuífera grandísima, es impresionante. Hay departamentos aquí en Colombia, por ejemplo, que se llaman departamentos de las dos aguas, entre comillas, como nombre originario, por la cantidad de agua que tenemos, pero incluso pues la zona del Chocó es la segunda zona más lluviosa del mundo. Entonces ya podemos imaginar la cantidad de biomasa, de vegetación, de riqueza geográfica, de riqueza física que hay. Todo un litoral del Pacífico muy grande, muy marcado, que lógicamente tiene una presencia, como hay ríos pequeños, una cantidad de manglares que sabemos que, por ejemplo, sacaban madera para barcos y para grandes cruceros de ese territorio. Nomás ahí ya podemos entender un poco lo que implica el conflicto en este lugar. Tenemos una situación de riqueza minera en ese departamento y en ese sector, especialmente oro, mucho plata, platino. Entonces ahí también ya hay otras connotaciones alrededor de ello. Eh, Hay otra situación latente y es la diversidad agrícola que hay de todos los climas, porque la cordillera está muy cerca, entonces hay una variedad climática y hay riqueza agrícola muy grande. Y a eso pues se le suma también, entonces aquí viene un problema que desde México también lo están viviendo y es que se ha convertido en los últimos años en ser la zona del cruce a Panamá y como es la zona de cruce a Panamá, pues imagínense ustedes todo lo que implica, especialmente que atraviesa un territorio muy marcado por personas de diferentes nacionalidades. Aquí ya no podemos hablar solamente de personas del vecino país Venezuela, sino que también hay haitianos, hay africanos, hay ecuatorianos, bolivianos, y a eso se le une africanos y asiáticos. Entonces hay un fenómeno ahí bastante fuerte porque pues es tránsito. ¿Esto qué significa? Que este contexto tiene tiene unas particularidades del conflicto y esas particularidades se trasladaron también a la ciudad, especialmente con algunas de las personas que han tenido estos problemas como el último pantallazo y es tener o ser víctimas del fenómeno de las Fuerzas Armadas. En este caso colocaron mexicanas, pero no creo. Aquí lo que hay son situaciones de microtráfico y control de rutas de microtráfico, pero también en Bogotá tenemos una situación que tiene que ver eh, con células de microtráfico y células de bandas de BACRIM, que son bandas criminales al, al servicio del microtráfico. Y en la zona un poco más al sur, sí tenemos algunos carteles de drogas que tienen o quieren el control del territorio. Entonces, también aquí hay un fenómeno de violencia en el territorio y todo lo que ha implicado. Creería que ahí hay algunas posibilidades de comprender la afirmación que se hacía, ¿no? Gracias, doctora. Ale Medrano pregunta, ¿cómo considera el impacto que tuvo para todas estas sociedades el graficar o cartografiar sus recorridos aún perteneciendo a un sector marginado? Bueno, el cartografiar es como una conclusión que surge a partir de, de todo lo que ellas narraban en relación con el contexto. Pero cuando se les dice que si vamos a dibujar, ahí hay una situación porque no era para ellos muy fácil. Ya comentaba, hay una limitante frente a la motricidad. Entonces, algunas cartografías se hacen a partir de qué? De una persona que vivía en el contexto, pues frente a ello, em, fue una forma también de expresar su sentir, pero traer a la memoria recorridos fue para ellas, fue maravilloso, porque cada vez que veían una imagen de lo que ellas estaban narrando,
se acordaban de más cosas. Me parece que aquí el tema también es de recuperar la memoria, no para revictimizar, sino para poder dar a conocer, como dicen ellos, decía, es que esto lo tiene que conocer el país entero. No solamente la profe, me dicen ahí, no solamente usted, profe, sino que todo el país sepa que existe una comunidad con unas particularidades, que existe unas condiciones latentes del conflicto todavía, que hay unas formas de poder solucionar si hay intervención del Estado, si hay voluntad, si se aplican todos los principios del acuerdo de paz que hay en Colombia. Entonces, ahí hay una serie de elementos que pueden, de una manera u otra, pueden ser unos útiles para unas apuestas y poder entender qué sucede en el contexto. En ningún momento se vició para generar como problemas emocionales, sino al contrario, ellas cada vez que veían una gráfica expresaban más cosas, entonces uno lo que trataba era como de poder ir escribiendo, ir comentando que todo lo que ellos estaban mencionando, ¿no? Gracias, doctora. Bien, procedo a leer el comentario de Vania Ávila. Doctora, yo realmente quería agradecerle tocar el tema de la biocultura, ya que es importante visibilizar la identidad de esta comunidad marginada, hace que se promueva el respeto y la pertenencia e incluir las imágenes y vivencias propias de los individuos lo hace sumamente enriquecedor. Encantada de asistir a esta conferencia. Abrazos. Bueno, recordarles que este espacio es de ustedes y para ustedes. Entonces, sigue abierta la invitación para compartir sus experiencias, comentarios. Eh, Magdalena Espinosa solicita a la doctora compartir algún medio para poder contactarla y pregunta si el gobierno del presidente Petro ha realizado alguna política pública para esta población. Doctora María Elena. Gracias, mira. Mi correo es mramírez75, @, es que no, estoy en otro computador y no me da el @, areandina, una sola, no sé si quieren escribirlo ahí porque no pude escribirlo. mramírez75. Bueno, vamos a contestar la pregunta ya, mramírez75, @areandina, una sola interna, areandina.edu.co. Bueno, vamos a responder la pregunta que hace. ¿El gobierno de Petro ha realizado alguna política pública para esta población? Bueno, cuando uno comienza a elaborar el estado del arte, uno se queda aterrado el año en que aparece la primera política pública para atender esta población, y es exactamente 2011. Plena situación del conflicto, plena exageración, porque esa es la palabra, de masacres, de situaciones que atentan contra la población. Entonces, ¿por qué? Pues porque pertenecían también a esa propuesta de gobierno de turno. Pero con la llegada del presidente Petro, lo primero que se hace, y que me parece que es notorio, es que dentro de la política pública están una serie de auxilios, sí se mantienen los auxilios, pero hay una debilidad muy grande en la prestación de servicios de salud, especialmente de seguridad, de situación laboral, pero es que como es un fenómeno cíclico, si no saben leer y escribir, ¿cómo van a asumir esos retos laborales también? Entonces, máximo ayudantes de cocina, barrenderos, pero pues falta ese proceso lector y ese proceso de alfabetización total. Por otro lado, también hemos encontrado que algunas de estas familias, como reciben canasta afro, pues se quedan como en el disfrute de la canasta afro y en esa condición. Entonces, pues sí tengo con qué comer, pero así no tenga un espacio habitacional y unas condiciones, pues no hay problema, porque también hay como esa constante en ese espacio o en esa situación.
También se ha encontrado que dentro de las propuestas de política pública está que lleguen servicios de salud, como decir, a casa, algo similar. Entonces llegan unas camionetas a prestar el servicio de salud para quien esté enfermo, quiera bajar, revisar la odontología, vacunación para niños. Eso también se ha encontrado. Eh, Creería que eso es. Sí ha habido un cambio notorio en apostarle a estas atender a estas poblaciones, pero pues si se genera, si se recibe de manera proactiva por parte de la población, excelente, pero si no, pues se queda como en stand-by también. Gracias, doctora. Me permito leer los últimos comentarios. Sharim Arbizu pregunta, ¿cuáles han sido las dificultades para la reconstrucción del tejido social? Bueno, hay dos preguntas que me llaman la atención y una de esas es, ¿cuáles son las dificultades? Todas. La primera es poder llamarlas y poder agrupar a las 12 mujeres al mismo tiempo. No ha sido fácil. Ir a las casas, antes íbamos a las casas, pero por una situación de seguridad que se presentó a finales del año pasado, pues eso nos ha tenido como hacer un pare por problemas de delincuencia, como entonces tenemos ahí un pare. Dentro de otras dificultades que hemos tenido está eh, ir a la comunidad. O sea, uno sabe que para ir allá tenemos que ir los sábados o los domingos. Vamos los sábados porque están los niños, pero hay que ir los domingos porque es el día, como las mujeres trabajan, es el día que tienen las mujeres. Pero entonces, dos veces no podemos ir, entonces un fin de semana o un día, el día programado se va a trabajar con mujeres, al otro día programado se va a trabajar. Entonces ahí hay unas debilidades grandes que no se pueden desconocer, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que a la hora de ser uno terco, pues le encuentra el ladito, como decimos acá. Bueno, por otro lado, también me llamó mucho la atención una pregunta acá que decían, ¿le fue difícil cartografiar cada uno de los recorridos en el sector marginado? Lo que yo hago es tomar fotografías y luego con esas fotografías les digo a las mujeres y empiezo a preguntar qué les dice cada sector. Y eso es lo que dibuja a través de esas narraciones que hacen ellas, es lo que se grafica. Entonces, no soy yo la que grafico, pero sí son unas personas que son muy diestras en tratar de plasmar en una hoja todo lo que han vivido estas mujeres. Y luego, cuando se les muestran los dibujos, pues ellas empiezan a aportar otras cosas. Entonces, es una retroalimentación permanente para seguir mejorando esas grafías y esas imágenes y esos escenarios, ¿no? Para poder levantar como toda esta información. Me parece que hay elementos que se pueden seguir trabajando. Bueno, hay otra pregunta. Eh, Cuando Karen dice que cómo se lleva a cabo la partería, curiosamente, dentro de las narraciones que ellas hicieron, decía que ahora, que era líder, ya era reconocida porque ayudaba al buen parir. Entonces yo le pregunto, ¿cómo hacía el buen parir? No me digas que practicas la partería, le dije así. Entonces me dijo, qué curioso, mi mamá era partera tradicional allá en el Chocó. Yo aprendí muchas cosas, pero como tuve que salir del territorio, he olvidado. Pero con otras mujeres se han puesto en la tarea de dialogar sobre cómo recuperar esos saberes alrededor de la partería. Cuando ella me cuenta eso, le digo, no, aquí hay otras tardes para venir a conversar, porque ese ya sería un capítulo de nuestro trabajo y está pendiente para el 20, perdón, eso sería, está planeado eso para el 2025 primer semestre. Bueno, acá, Sara nos dice algo, mucha ver qué pregunta es. Ah, En ese caso, parecen ser todas las preguntas, que ahora está llegando otra. Sara Reyes.
El contexto de Sara Reyes nos cuenta que en el estado de Guerrero desde hace años tenemos el problema de la intervención de paramilitares y del narcotráfico, desde la sierra de Tlalpa hasta el centro del estado de Chilpancingo. Desde hace años aún sin resolver lo de Aguas Blancas y lo de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Con eso comienza la pregunta. Y menciona también que el tejido social, aún así, no se ha conseguido restaurar. Bueno, son comentarios de Sara Reyes Herrera. Sí, con respecto a lo que escribe Sara, nosotros aquí, uno de los últimos informes que salió desde la Comisión de Paz y desde estas apuestas por, por entender un poco el análisis y analizar el conflicto, en Colombia tenemos unas cifras alarmantes. Por ejemplo, tenemos una cifra de 6.402 personas que fueron falsos positivos, es decir, fueron matados por fuerzas militares y por fuerzas paramilitares al servicio de las fuerzas militares. Tenemos más de 9 millones de desplazados. Yo solamente estoy hablando de un territorio, pero 9 millones de desplazados, no se imaginan ustedes lo que ha pasado en la costa, lo que ha pasado en Antioquia, lo que ha pasado en los Santanderes, en las zonas de Nariño, en el Tolima, en el Huila, en el Meta, aquí en Cundinamarca, que es muy cerca a Bogotá. O sea, las cifras son alarmantes. No, cuando surge todo esto de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, nosotros hemos tenido, yo creo que la cifra de nuestros estudiantes caídos, es decir, que fueron a la universidad, hicieron presencia militar, les hicieron redada, los cogieron y los desaparecieron, yo creo que triplica. Es que no alcanza uno a imaginarse, yo creo que pasaría por lo menos de unos 3.000, 4.000 estudiantes en diferentes momentos de la historia de Colombia y más todavía. Yo tengo un estudiante, exalumna del colegio que está estudiando sociología en la Universidad Nacional. Y conversando con ella me envía la foto esta semana y me dice, profe, mira que estoy con el profesor. Y le digo yo, él fue compañero mío, preso político en Colombia, duró 2 años. Lo único que él pedía era que le dieran un cuaderno para que hiciera las notas. Él hacía las notas y luego cogían el cuaderno y se lo rompían. Y él volvía a escribir. Y duró en unas condiciones infrahumanas. Incluso él iba para México para una conferencia internacional. Fue invitado por una universidad en México y él es puesto preso, traído y luego es un preso político. Funda en una de las cárceles aquí en Colombia unos cursos de alfabetización para generar unos acuerdos con los presos políticos y con sus victimarios, o sea, entre víctimas y victimarios. En este instante se me va el nombre, puede que me acuerde ahora. Entonces, en Colombia ha sido muy complicado, muy, muy complicado. Nada más. Vamos a darle la voz a Gerardo Martín. Adelante, Gerardo Martín. Toda la felicito, la verdad, a mí haber escuchado con lujo de detalles la experiencia que tuvo para reconstruir las redes sociales en una población devastada precisamente por la violencia. Es algo que es de felicitar. La cartografía es extraordinaria, es hermosísima, está llena de arte. O sea, algo que me llama la atención y quería preguntar es que como aquí en México la población afectada precisamente es indígena, en su caso, en Colombia o en su trabajo, era condición negra. Y precisamente esa es la pregunta que quiero hacerle, doctora. ¿Qué efectos psicológicos, por ser precisamente de esta raza, observó usted en cuanto a la relación con la
creo que de Medellín, ¿no? En Colombia, que, o sea, había cierto rechazo a la población, que es precisamente uno de los grandes movimientos que ha surgido en México y que ha alcanzado grandes proporciones. Sin embargo, el nivel de violencia de parte del importa, no importa de qué partido sea, ha sido muy, muy golpeada la comunidad indígena zapatista por lo que representa a nivel nacional y a nivel internacional. Y en el caso de Colombia, lo que yo observo en el caso suyo, en el caso de la población de raza negra, ¿qué es lo que, en qué situación se encuentra? Porque yo la cartografía que vi, las caras, las imágenes, los rostros, pues no muestran el dolor que seguramente por dentro lo tienen, pero grandísimo, o sea, haber perdido identidad y haber perdido su raíz, por eso el desplazamiento es mayor, pero y yo observo que hay algo que muy a pesar de estas circunstancias, el nivel de trabajo bajo otras condiciones que no eran las que tuvieron en su casa, cambiaron radicalmente y están haciendo cosas extraordinarias, gracias también a su presencia, me imagino, doctora, porque podría ser de otra manera, necesitaría alguien que de alguna manera levante el ánimo, como usted lo hizo. En el caso de las comunidades indígenas, pues hay toda una organización que levanta mucho el ánimo, pero usted ahora esas ganas de seguir viviendo, porque es difícil pasar todo lo que pasaron, y usted también estar viendo eso, que imagino que también duele el dolor ajeno, es algo que se necesita tener un corazón grande para poder aguantar todo eso, y esa es la mejor de las experiencias, pero he hablado demasiado porque sí pude comunicarme con usted, doctora, cosa que agradezco. Entonces, ¿qué le ha dejado a usted este trabajo? Bien, nos vamos perfilando al cierre de esta sesión. Hay muchos comentarios, quizá muchas participaciones que por el tiempo no puedan expresarse, pero pues el contacto está. Y creo que estos espacios fomentan, ¿no? El acercamiento con las personas que hemos ido conociendo en este proceso del seminario de las presentaciones. Doctora, unas palabras para cerrar esta sesión. Bueno, hay cosas que uno puede mencionar acá eh, de cierre, ¿no es cierto? Pero tal como decía Osvaldo Guayasamín, hay que gritar por a todos aquellos que expresan humillación, angustia por todo el tiempo que les ha tocado vivir. Me parece que esa sería. Otra que plantearía es que cada uno de nosotros, desde el contexto donde estamos, desde el lugar donde estamos, podemos aproximarnos a las comunidades donde hemos visto una cantidad de posibilidades de reconocimiento de sus saberes, de reconocimiento de sus gentes, de reconocer la valía de sus recursos naturales, de poder ver más allá de lo que ven los otros, que hay unas relaciones estrechas entre los sujetos, las prácticas culturales y el territorio, y que la universidad está en la tarea pues de reconocer esos escenarios y también de encontrar posibilidades de investigación. Y por eso pues el seminario es prueba de ello. Nosotros aquí logramos hacer un ejercicio de aproximación a las comunidades desde donde podamos tener y desde donde podamos encontrarnos, ¿cierto? Y cada uno va a tener una mirada frente a esa comunidad y a sus problemáticas. Me parece que, retomando un poco lo que había dicho antes,
debemos trascender las comunidades, trascender esas experiencias de dolor, perdón, para que no las revivamos en ellas, sino que recuperemos de ellas sus conocimientos, sus saberes, esos diálogos que tienen con con su hacer. Cuando ellas dicen que les gusta seguir cocinando en el fogón, a pesar de que puedan tener una estufa, es porque hay una relación estrecha con sus orígenes y con el olor, el humo, eso es maravilloso. Además, porque sabemos que la comida queda con otro sabor, entonces ahí hay otras cosas también que son claves tenerlas presentes. Eh, Cuando ellas empiezan a pensarse en una huerta es porque esa puede ser una salida a trabajar un poco más, que sería fortalecer en otros momentos todo esto de producir un mínimo alimento, llámese una hortaliza, llámese lo que sea, que eso puede cambiar y poder generar yo creería que como esas miradas pedagógicas que puede hacer la investigación para poder trabajar con estas comunidades, como lo decía en algún momento Sila Lidia, sobre trabajar con estos jóvenes que conozcan su historia, que conozcan lo que ha pasado en el país, así no lo haya vivido ellos ni sus familias, pero que sí tenemos ser sensibles frente a lo que está pasando, ¿no? Gracias. Pues ha sido muy interesante porque además nos ha permitido generarnos estas imágenes, y no me refiero solamente a las imágenes que nos presentó durante la exposición, sino que además su conocimiento y reconocimiento de ese territorio y de las personas que lo habitan, pues hemos podido también tener parte de esa cartografía que finalmente se refleja a partir de productos como las imágenes. Y en ese caso mi imaginación ha sido pues nutrida con esta presentación. Les recordamos que estuvimos acá con la doctora María Elena Ramírez Cabanzo en la ponencia Cartografía del Desplazamiento para la Reconstrucción del Tejido Social de la Comunidad de Tocaima, Usme, Bogotá. En este segundo seminario virtual sobre biocultura, saberes comunitarios intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. Espero vernos pronto y seguir dialogando. Gracias, doctora María Elena. Muchas gracias a ustedes, un gusto y seguimos ahí comunicándonos. Hasta pronto.